Primera Warmi valiente, Elvira Espejo, que ha subido tantas veces a esta montaña. Bienvenida, Elvira. Gracias por aceptar nuevamente este diálogo. No, gracias, querida hermana. Para mí siempre es un honor estar aquí en tu espacio. Creo que es un programa tan hermoso, ¿no? Escribir papel y tinta, digamos, en la piedra así, o en las aguas que fluyen, es hermosa. Y además siempre es lindo compartir contigo porque uno viaja un poco desde varios puntos de vista o varias perspectivas que nos ayudan a una autorreflexión que es necesario en estos tiempos, más que todo para los jóvenes, ¿no? Y tantos temas, pero Así hoy es. creo que va a ser un tema para mí muy sabroso. La otra Warmi valiente es de Ana Canedo Patiño. Bienvenida, primera vez. Que sea también tu casa, las voy a tutear para que sea diálogo más cercano. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, realmente qué hermoso empezar la mañana con Elvira, contigo, con esta música y esta vista. Es maravilloso. Es maravilloso que no deja de inspirarnos, realmente agradecida, me ha encantado tus palabras de introducción sobre la piel. Vestirnos es la séptima función corporal. Cómo lo hacemos, dice quiénes somos, nos representa a nosotros como personas y como hablabas, los mensajes tan importantes para la juventud, ¿no? Es lo que decimos también. Y la tercera Warmi valiente es Glenda Yáñez, que como buena Warmi se ha quedado en su casa porque una de sus hijas tiene un pequeño problema de salud, que sea pequeño, y gracias también por estar en contacto con nosotros. Glenda Yáñez, la tercera creadora, artista. Glenda, qué gusto verte. Claudia, muchísimas gracias y mil disculpas por no estar ahí. Sí, yo tengo 3 hijitos y justo mi hija está un poco mal. Un saludo a la Cuyaca, Elvira y también a Diana. También sigo su trabajo y más bien yo orgullosa de estar en medio de ustedes. Creo que muchos las conocen ya, pero para iniciar este diálogo en el que ustedes van a decirnos por dónde ir, quiero presentar brevemente. A ver, comenzaremos con Glenda. Glenda Yáñez es una mujer de pollera, es diseñadora, es artista, es modelo, es esposa, es madre de Annalise, de Luciana y de Santiago. Ha heredado las polleras de su abuela Felipa Quisbert, quien le ha dejado, dice ella, uno de sus mayores tesoros, su identidad. Y ella quiere enaltecer esta herencia como un homenaje a las lecciones sobre el orgullo de las raíces y las potencialidades de nuestro país. Glenda ha participado en varios desfiles. Uno de ellos es el desfile iconoclasta en la Semana de Arte de la ONU, Mujeres, He for She, y un desfile, entre otros, un desfile benéfico contra la violencia hacia la mujer. Y vamos a ver qué tiene que ver una cosa con otra. Una de las propuestas de Glenda en este último tiempo se ha llamado Un pedazo de mi mandil, una colección de ropa inspirada en los mandiles de las caseras, de las vendedoras, de las trabajadoras del hogar, destacando esta herencia cultural compartida. La colección forma parte de un proyecto artístico más amplio, un proyecto que combina moda, performance, intervención urbana y reflexión social. ¿Cómo se puede cruzar una cosa con la otra? ¿Cómo se teje una cosa con la otra? Lo van a explicar ellas. Estoy hablando de una colección de 50 piezas para hombres, mujeres, niños, niñas, abarcando distintos estilos de vestimenta. Para Glenda es fundamental intervenir espacios públicos y abordar preocupaciones sociales. Es decir, desde esta segunda piel se puede también plantear una posición y una lucha contra la discriminación, el racismo, la intolerancia. Sí, ha entendido bien, desde nuestras prendas de vestir. He for She ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Se ha hablado, fíjese usted, de la historia de la moda y su impacto en la definición de las identidades, en las construcciones de género. Me quedaré ahí con Glenda
para presentar un poquito de Elvira. Con Elvira hemos estado acá hablando de otros temas. Hoy queremos presentar a la Elvira creadora, a la Elvira tejedora. Elvira Espejo ha nacido en el Ayllu Cacachaca del departamento de Oruro. Es artista plástica, es tejedora, es narradora de la tradición oral, es documentalista, es gran poeta. Ella ha egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes, ha presentado varias exposiciones hasta la fecha. Desde el 2013, nombrada directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Hoy sigue siendo directora de este museo, aunque durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez la pusieron fuera y luego la volvieron a traer. En 2020, primera mujer con pollera en una escuela de bellas artes destinada a una población no indígena. Ha recibido además la medalla Goethe por sus contribuciones al entendimiento intercultural, un gran reconocimiento para Elvira, pero también para el país. ¿Qué propone Elvira Espejo? Describe su proceso creativo, incluyendo el tejido, como una forma de relajación, conexión con la sensibilidad. Elvira pone el acento en la diferencia que existe entre este aprendizaje más académico, que prioriza la mente, y la enseñanza del textil, que tiene que ver con el cuerpo, con la sensibilidad. El textil en la colonia ha sido una forma de resistencia, nos recuerda Elvira Espejo, proveniente de una familia de tejedores, y reclama la incorporación de estos saberes en la educación formal. Y así ella continuó tejiendo. Para Elvira, los textiles son modos de resistencia, especialmente en la colonia, donde se representaban una forma de educación, formación desde las comunidades. Para Elvira, el proceso de narrar en un tejido va más allá de simplemente contar historias. Desde el MUSEF divulga los textiles bolivianos, destaca la urgencia de replantear la vida social de la prenda. Y finalmente, y no menos fundamental en nuestra historia última, está Canedo Patiño. Primero hay que hablar de Beatriz. Beatriz Canedo Patiño, diseñadora boliviana, ha logrado internacionalizar hace tiempo ya la moda de nuestro país, llevando las creaciones de alta costura, de fino hilo a Europa, a Nueva York, destacando las fibras naturales de la alpaca y contribuyendo así a nuestra bandera boliviana. El 87 abre su casa de diseño en Nueva York llamada Royal Alpaca, destacando el valor de las fibras textiles de la región como la alpaca, la vicuña y la llama. Vuelve a nuestro país el 94 y hace nacer un nuevo emprendimiento. BCP Beatriz Canedo Patiño Alpaca Designs, exportando esta vez con gran éxito sus prendas a América del Norte, a Europa, a Asia y Australia. En La Razón le hemos dedicado varios reportajes. Es una mujer que se queda en nuestros corazones, una mujer ícono. Me encantaría que me ayuden a buscar una foto de Beatriz, una mujer talentosa, emprendedora, elegante, luchadora, con una gran personalidad, así la destaco yo. Y está su sobrina, Deana Canedo Patiño, que no solamente es sobrina y no está invitada aquí por ser sobrina de Beatriz, sino porque ha decidido continuar esta tarea que ha dejado marcas altísimas. Deana se ha enfocado en la administración de empresas en un inicio, marketing, comunicación, y desde ahí ha logrado hilar con la visión de Beatriz.
ha continuado y está proponiendo y está dando una segunda vida a esta casa de diseño, Beatriz Canedo Patiño, y a pesar de las dificultades, que son dificultades de este tiempo, dificultades en la industria de la moda, ha continuado con proyectos muy osados, como el escaparate del otro lado del espejo, conmemorando el aniversario de la partida de la gran Beatriz. Diana sigue apoyando y apostando por lo boliviano, y esta marca, que ha sido pionera a nivel mundial en la introducción de lujosos textiles de camélidos en alta moda, está posicionando el sello del hecho en Bolivia como un sinónimo de la más alta calidad en la moda internacional. Y hoy está volviendo de México después de haber tenido encuentros que favorecen, por supuesto, al emprendimiento, y qué duda cabe a nuestro país. Y creo que aquí hay que agradecer a una mexicana, que es casi boliviana, la embajadora de México, Teresa Mercado, que ha logrado también impulsar este último paso. BCP se inspira en Bolivia, destaca la riqueza cultural, los colores, los contrastes del país en su paso por el mundo. Arte de alta costura. La alta costura es arte también. Se destaca la producción artesanal, la calidad superior en un mundo donde la moda rápida está queriendo echar por suelo estos principios que creo que tienen que ser la base de este piedra, papel y tinta. Su colección Amanecer de Invierno, y prometo que con esto termino, nos inspira en los colores del amanecer boliviano. El uso de textiles de alpaca bebé, royal y suri en una amplia selección de texturas son parte de nuestro compromiso con los textiles nobles, ecológicos, que es el otro eje que vamos a combinar en este programa. Como ven, estoy frente a 3 propuestas que creo que hacen al país, que hacen a la segunda piel de las y los bolivianos. Decía Elvira, aferrándose con mucho amor a los textiles de sus pasados, de sus antepasados, al textil indígena. Glenda creando para la mujer de vestido, para la mujer de pollera, y como la ven, orgullosa mujer de pollera. Y Diana con el desafío. Qué difícil, no te envidio porque no es fácil continuar una propuesta tan reconocida en el mundo como la de Beatriz Canedo Patiño. Ahí está, hablé yo y creo que era bueno juntarlas para que dialoguen entre ustedes y nos digan cómo ven, si creen que cada uno está yendo por su lado o no es casual que yo me encuentre con estas tres fuentes para trenzar cabalmente lo que de repente estamos buscando como identidad. Elvira, ya que ha venido tantas veces al programa, que comience. Bueno, yo creo que es bien importante esta conectividad de la diversidad de pensamientos. Bolivia tiene una gran diversidad de raíz en términos textiles y creo que en esa sensibilidad para mí es un honor siempre conocer a nuevos jóvenes, digamos, integrantes en el diseño. Y bueno, es una libertad de poder expresar con el corte de la tela, ¿no? que lo están llevando. Pero sí hay un problema, eso sí yo recalco, el gran problema es lo que acabas de mencionar, ¿no? Perdón, Elvira, para las personas que nos ven, estas imágenes que estamos mirando, si está hablando Elvira, es que son las creaciones de Elvira, una maravilla, Elvira, sí. Una maravilla. Así es, entonces, ahí hay un problema que siempre se piensa en la producción masiva, y la producción masiva cuando se la trabaja, también se la trabaja desde las telas de chifón, en este caso, que son residuos de petróleo, que no son agradables para la piel, ¿no? Y justamente hay problemas con el tema de la piel. Creo que no se tiene una lectura profunda y creo que en esa sensibilidad las materias orgánicas como alpaca, vicuña, algodón son los más apropiados.
y siempre se piensa en términos de exportación, no se piensa en términos de procesos y procedimientos locales para una propuesta de moda que podría ser incluso, yo diría, como propuesta nueva frente al medio ambiente, digamos, en términos de contaminación masiva, puede retomar esta acción cultural. Creo que ahí a Bolivia le ha faltado bastante. También hay que decirlo que no hay en la universidad pública esta carrera, solamente hay en privadas. Entonces, eso sí ha generado este cuello de botella y por lo tanto no hubo también una información académica que la pueda ayudar, digamos, a contribuir. Pero ahora ya no se pueden quejar. Lo bueno es que en el museo logramos varios catálogos, está tejiendo la vida, está vestiendo memorias, que son 500 o 1000 páginas. Acabamos de sacar sobre la colección de las fajas y ahora estamos trabajando sobre los aguayos. Entonces hay en realidad información y lo malo es que estas universidades no lo usan, digamos, ¿no? Entonces ahí hay varios conflictos internos. Por un lado, el tema educativo no está tomando, digamos, estas responsabilidades en términos, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo de la India, por ejemplo, los niños hilan. En vez de pasar clases de artes de pintar, por ejemplo, pasan clases de hilatura, pasan clases de la selección de la fibra, vas reconociendo la gran variedad de las fibras de la materia prima de nuestro territorio, digamos, porque ellos lo hacen, por ejemplo, con seda, con algodón, con pashmina, ¿no? Y hay una gran variedad de algodones, por ejemplo, el toborochi lo llaman como algodón como la seda del árbol, ¿no? Es un algodón que es seda del árbol, que se puede mezclar, por ejemplo, con alpaca, vicuña, tal. Creo que en eso nos falta un montón y por esa razón el tema de poder vestir la piel tiene ese complejo y la sociedad simplemente está pensando en un consumo masivo y no, digamos, en una moda que no sea tan masivo, sino que sea la elegancia, ¿no? Ahí sí yo aprecio bastante a Beatriz Canedo. Porque, qué gran valor la elegancia, exactamente, ¿no? Porque una es elegancia, otra es la calidad, ¿no? Y cuando estamos hablando de la calidad, es el contenido completo, digamos, en este caso, del valor agregado de la materia prima. En este caso, ya sea alpaca, vicuña, algodón, todo en realidad con lo orgánico que pueda haber. Y eso genera, digamos, una sensibilidad distinta, ¿no? En términos de tener mejor salud, por ejemplo, con la piel y no tener los problemas con este tema del cáncer, por ejemplo, porque los telas artificiales, ¿qué es lo que pasa cuando uno trabaja, por ejemplo, está sudando, te la devuelve, no absorbe, mientras la materia orgánica absorbe. Entonces ahí no tienes ese problema, digamos, pero la sociedad no lo conoce. Y peor en nuestras tiendas donde se vende, los vendedores están más preocupados en vender que decirte qué cantidad de la materia prima orgánica tiene y qué cantidad de materia que no es orgánica lo tiene. Son complejos que hay que analizarlo. Por otro lado, este tema de Glenda me parece interesante, la propuesta, por ejemplo, con lo contemporáneo de la hibridez, digamos, en términos históricos, ¿no? Y vamos a volver a Exacto. esto. Me voy a quedar con una palabra, elegancia. Hay un sacerdote, miren que yo no soy de citar precisamente a sacerdotes, pero mi buen amigo, el padre José, me dijo que la elegancia es algo que a Dios le gusta muchísimo y cada vez le encuentro más sentido. Diana, ¿cómo te sitúas al lado de todo esto que estás escuchando? Comparto, o sea, además con el corazón y con una pasión las palabras de Elvira, porque hoy en día tenemos el acceso a la información sobre el hecho de que la industria de moda es la número 2 contaminante en el mundo. La cantidad de agua, de toneladas de agua que se requiere para, o sea, realizar tintes, o sea, industriales. Entonces no podemos ignorar que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que realmente aplicar una conciencia de vida que aplicamos, no sé, a la nutrición, a cuidarnos nosotros mismos. Como decía Elvira, lo que pones en tu piel. Y el hábito del monje también hay que cambiarlo. Sí, exacto. Entonces realmente exigir, o sea, una transparencia en las marcas donde, o sea, ¿no? adquirimos, que realmente, o sea, en las etiquetas se diga realmente cuál es la composición de las fibras, buscar materias primas nobles en una estética temporal, porque van a tener una vida mucho más larga. Si uno usara el ejemplo de la moda rápida, todo lo que termina básicamente en basureros que conocemos, pudiéramos alcanzar la altura 10 veces más del Empire State Building.
eso es un desperdicio, es un daño medioambiental tan grande. Y en cuanto a producción, nosotras como creadoras realmente tenemos la responsabilidad de también manejar y gestionar nuestra producción y nuestro crecimiento de una forma responsable. ¿Y responsable para quién? Para nuestro país, para nuestros artesanos. No aceptar contratos que nos van a obligar a ser masivos. Al contrario, es educar no solamente al equipo interno, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a toda esta cadena que depende de nosotros, en la importancia de un corte a mano, un dorselado a mano, un trabajo a mano, que realmente Bolivia, o sea, brilla afuera cuando llevamos estas creaciones, y sobre todo exigir una conciencia de hábito. En vez de comprar 10 prendas, comprar una de una marca que es transparente, que obra de forma consciente, que trabaja con materiales nobles y ecológicos, que más hoy en día tenemos acceso. O sea, acá tenemos un acceso obviamente a la fibra de camélidos, pero también hay innovaciones como el hilo de bambú, que es vegano, que hemos empezado a trabajar en eso. Hay muchas alternativas que uno puede dar una propuesta consciente y que va a perdurar en el tiempo, elegantes con la gracia de Dios. Así es. A ver, aquí yo le diría también a Diana, sí, en la medida en que mi presupuesto lo permita, porque yo no quiero ser una gran contaminante en el mundo, pero tampoco puedo comprar tejidos muy caros y como yo seguramente otras mujeres. Hay un tema económico de, no es que querramos destruir el planeta, pero una prendita que contamina seguramente cuesta muchísimo menos y aquí interviene lo otro. Ahora sí, damos paso. Antes de darle la palabra a Glenda, les voy a pedir para más tardecito a mi equipo, nos acordaremos de Beatriz, de la gran Beatriz. Me encantaría verla. Creo que Diana tiene su propio camino, su propio sello a estas alturas, pero ahí está y hay que recordarla y decirle gracias porque ha hecho país y nos ha hecho conocer con gran elegancia, con gran altura, la gran Beatriz. Que está escuchándonos, además está aquí escuchando a ver si se porta bien la sobrina. Bueno, ahora sí, vamos, Glenda, ¿qué te parece todo esto? ¿Por dónde entrarías tú? Bueno, voy a empezar dándote la razón, querida Claudia, porque si bien no tenemos ya manufactureras aquí en Bolivia, lastimosamente ya no, antes teníamos fábricas de textiles, ahora importamos casi toda la tela que usamos de China. Pero también está el tema que tú decías, el tema económico. Yo no he visto marcas de ropa que sean baratas, que manejen el tema orgánico o de telares, pese a que nosotros deberíamos usar, ¿no? Ropa con fibras de oveja, de alpaca, de llama. Lastimosamente se ha mandado todo esto al exterior y el precio para un boliviano es igual que para un extranjero. Entonces, por eso es que nosotros pasamos a usar las nuevas telas, ¿no? No perdemos, obviamente, la esencia. Hablando, por ejemplo, de la pollera, no se pierde la esencia usando la tela, pero habría que también, antes de hablar, de ser conscientes en usar otra tela, también nosotras como artesanas ser conscientes en los precios a los que le ponemos, ¿no? Porque yo te pongo un ejemplo, he viajado a Taraco y no es lo mismo comprarte un telar en una tienda en Sucre que comprarle del mismo productor, pero a veces les quitan a los productores para venderlos en las tiendas del exterior a precios carísimos. Y como no les dan un buen precio, lastimosamente esas cosas no se van transmitiendo. La herencia se pierde en ese momento, ¿no? Porque si a mí no me va bien como artesana, ¿para qué le voy a enseñar ese oficio a mi hija? Que aprenda otra cosa de la que va a vivir. Y también desde ahí todas las empresas, los artesanos, talleres, tenemos que empezar a tomar conciencia de que se está perdiendo la herencia. Se está perdiendo la herencia del telar, del tejido, del uso de la ropa. Inclusive ahora estamos con el tema de la pollera también, ¿no? Que muchas cosas ya están viniendo de China.
por ejemplo, ya se está queriendo mandar mantas y polleras de China hechas, y eso es apropiación cultural, y eso es a lo que tenemos que luchar también, pero antes de luchar contra la apropiación cultural, tenemos que hablar bien de todos, ¿no? Si trabajamos en conjunto sin salpicar el trabajo de otros, desmereciéndolo porque uso orgánico o no uso orgánico, peor vamos a luchar juntos contra una apropiación cultural. Y está lo otro, y es que no estamos hablando solamente del privilegio de vestir una prenda de Glenda, una prenda de Elvira, una prenda de Ana. Yo no accedo a eso, y sí quisiera que las mujeres podamos tener una idea, acercarnos a la imagen que queremos de nosotras, poder vestir como queremos. Pero hay un tema económico también ahí, ¿no? O sea, me parece que hemos tocado un buen punto, no sé qué dicen. A mí me parece un punto, o sea, tan relevante en el contexto que estamos hoy en el universo de la moda, porque ¿cómo empieza la moda rápida? Las marcas como Zara, H&M quieren brindar la visión original, es un acceso al lujo, ¿no? Entonces empieza lo que conocemos como la democratización del lujo, pero ¿a costa de qué, no? O sea, del medio ambiente, de una producción masiva, de telas sintéticas. Entonces, un poco, creo que ahí faltó la transparencia realmente de poder decir, esta es una pieza en una materia prima sintética, tiene este costo, esto es lo que ocasiona, es lo que cuesta, digamos, hacer esta pieza. Creo que nosotras como creadoras tenemos que brindar ese acceso. Obviamente hay costos, como empresarias todas, tenemos que ver nuestros costos, tiene que haber una rentabilidad, pero tenemos que también brindar ese acceso. Entonces, justamente en esta lógica, nosotros por primera vez estamos poniendo a la venta todo lo que son nuestras piezas de la colección Amanecer de Invierno, más las piezas que han estado en producción, que anteriormente ha habido como una lejanía, porque son consideradas piezas que han sido usadas, pero sin embargo, si uno se pone a pensar, desfilaron una vez, estuvieron en una sesión de fotos. Entonces es una forma de buscar esas oportunidades que brindan las marcas para poder igual invertir en una pieza a un presupuesto, digamos, que se pueda, ¿no?, acomodar. Y además, ¿eso qué crea? O sea, crea la moda circular. En Estados Unidos y en Europa hay varios emprendedores que se están dedicando a swap, o sea, a intercambiar. Entonces yo de pronto tengo un abrigo que lo he tenido muchos años, pero no sé, ya mi estilo cambió, mi personalidad cambió, nuevamente lo que nos ponemos tiene que representarnos, ¿no? Entonces cambio con una amiga, o sea, claro. son Eso formas, te iba a decir, son hábitos. de tu abrigo, Cambio contigo. por favor, me avisas. Porque además siempre admiro tu elegancia y estilo, de verdad. Pero creo que son hábitos y nuevamente es esa conciencia que tenemos que tener como seres humanos de pensar en ese tipo de soluciones. He escuchado de esto, de vamos a cambiar ropa, ¿no? Sí. Nos juntaremos, yo pongo a disposición esto, pero me gustarían tus aretitos, y etcétera, etcétera. Es una de las formas que se puede adoptar en la economía contemporánea. Quiero ir a un elemento que hace más a la historia y a la historia última. Yo sostengo, y ustedes me dirán si estoy bien o no están de acuerdo, yo sostengo que en estas corrientes y en estos diseños y en estas propuestas hay un antes y un después de Evo Morales. Y esto no quiere decir que yo ni sea masista, ni evista, ni contra los artistas, nada que ver. Creo que no podemos negar que el ingreso al poder y a la presidencia del primer presidente indígena, Evo Morales, marca un antes y un después, al margen de consideraciones políticas, porque cuando Evo Morales asume la presidencia hay una serie de transformaciones, no sé si a media, suficiente, no, pero yo no me acuerdo antes de Evo Morales el impacto en las prendas de vestir, en las carteras, en las billeteras, en las camperas o chamarras, en los ternos, tejidos indígenas. De hecho, cuando Evo Morales asume la presidencia del país, lo viste
Sí. Beatriz. Exacto. Viene Beatriz y fue muy criticado. Caray, el indígena, y viene la diseñadora más top y de élite, porque la casa es de élite, Sí. Beatriz. No, no vamos Sí. a decir que somos del pueblo, es una casa de élite, una casa de diseño de élite. Y viene la propia Beatriz y lo viste al indio Evo Morales. Y a partir de ahí hay una serie de transformaciones que impactan en esta segunda piel, porque no estamos hablando de desfiles de moda. Ayer, cuando anunciaba yo el programa en la mesa de redacción, alguien dijo, desfile de modas, un ratito, no voy a hablar de desfile de modas. Sí, pero de algo que está mucho más allá. No sé quién quiere hablar sobre este factor. Ahí está Evo Morales y marcó. Eso es hacer historia. Beatriz lo vistió y esto generó una ola de transformación, no solamente en la vestimenta, en la estética, en fin, creo que es un hito, ¿no? A mí me parece histórico. Creo que algo que compartimos todas acá, nuestra responsabilidad al diseñar, a crear una pieza o una colección, siempre busca preservar la identidad de la persona, no, digamos, opacarla, cambiarla. Entonces, ese fue el desafío que tuvo Beatriz. Tenía que vestir a una persona para un rol de presidencia, pero cómo mantenía, o sea, su identidad y esa cercanía a las raíces. Las apuestas de Ana, no sé si Elvira, ¿te acuerdas de ese momento? Pero decían, ¿cómo se va a vestir Evo Morales? ¿Va a ir con un traje indígena? ¿Va a ir occidental? ¿Cómo va a entrar? O con su chompita a rayas, que ha sido tan criticada porque se largó a Europa con su, como decían los españoles, con su jersey a rayas. Me pareció todo un hito, ¿no? ¿Qué dicen? Glenda. Bueno, creo que la moda también es política, ¿no? A través de la moda podemos hacer política, podemos intervenir espacios, podemos protestar también a través de la moda. Y creo que después de Evo Morales ha resurgido esa protesta, ¿no? Esa protesta de que tantos años los indígenas han sido prohibidos para entrar a ciertos lugares, ha ido con fuerza. Los primeros años, especialmente que Evo Morales fue presidente, fue el enamoramiento de Bolivia de sus propias raíces, eso considero yo, porque todo el mundo tenía algo, ¿no? Un aguayito, se han puesto de moda las chalinas de aguayo, lo que tú decías, ¿no? El tejido, y hasta dentro de nosotros mismos. Ha sido la primera vez que hemos visto las asambleas de diputados y senadores y mostrando realmente la pluralidad que tenía el país. No todos eran de terno y corbata, sino que ya había ponchos, había polleras, habían tejidos. Realmente mostraba la pluralidad del país a través de la moda, de su propia vestimenta. Y eso también ha pasado dentro de nosotros, porque queramos o no, Evo Morales nos ha puesto en el mapa. Antes tú decías, soy de Bolivia, y todos decían, ¿dónde? Y tenías que dar de referencia al Perú, Argentina. O el Diablo para Echeverri. decir, estaba Bolivia, ahora ya no. Sí. Entonces, a través de eso también, por ejemplo, la chola se ha vuelto un ícono de moda. Así es. Y la chola entra también con una estética. Yo estaba buscando en TikTok, desapareció. No sé si sentí alegría, orgullo, bronca, no sé qué sentí cuando vi un gran diseñador, creo que fue una de las colecciones de Dior, donde se asumen los rasgos de la mujer de pollera. Y yo veía en el desfile, en esas pasarelas a las que yo nunca asistiré, por supuesto, y miraba en TikTok y veía cómo usaban la estética de la chola en una propuesta de altísima costura, y no era Beatriz, no era Diana, no era Glenda, era un gran diseñador. Y yo decía, caray, es como cuando se han llevado nuestro oro para hacer las iglesias en España. Me sentía con unas ganas de decir, eso es mío, eso es mío. Y realmente, qué grandes inspiraciones tenemos acá. Nuestro gran valor no es precisamente la cantidad de oro, plata y estaño que se llevaron, sino nuestro factor de resistencia, ¿no, Elvira? Sí, yo creo que ese factor de resistencia en realidad venía desde antes, ¿no? Eso es bastante interesante. Creo que los mercados que
que se ha generado en la complejidad, es más que todo en un comercio irresponsable, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, con el tema de Navidad, toneladas de basura que está llegando y la gente toneladas de basura que va a comprar, ¿no? Un juguete de plástico para los niños y nada orgánico, digamos. Entonces, eso quiere decir que el país no está innovando, no está produciendo, no está proponiendo. Hay propuestas bastante interesantes, he visto, por ejemplo, como en el mercado pop, ¿no? Que hay ciertas acciones jóvenes que se integran y realmente trabajan. Pero creo que en una ausencia, ¿no, Elvira? exacto, creo que en una ausencia así deberíamos de dar una apertura, por ejemplo, a los concursos, por ejemplo, de una creatividad que sea amigable, ¿no? Con medio ambiente, que sea amigable con el entorno, con la historia, con la resistencia, con todo en realidad, porque Bolivia, como tiene tanta diversidad a través del oro orgánico, digamos, en este caso no es el oro negro que conocemos, el petróleo o el oro, la plata, que también es súper contaminante el extractivismo, digamos, en este caso de oro y plata y bueno, el petróleo, porque son contaminantes tremendamente, ¿no? Y creo que la sociedad no aterriza en la diversidad de cómo esto afecta, digamos, sino más bien es por consumo, ¿no? Y el país se forma en ese consumo sin responsabilidad. Entonces, en esa sensibilidad yo creo que más bien hay que tocar el oro cultural, así yo lo llamaría, porque el oro cultural tiene que trabajarse desde esa dinámica, por ejemplo, puede ser las fibras orgánicas, como las conocemos en el país, o podría ser, por ejemplo, las arcillas, ¿no? Tenemos minas de arcilla que podemos hacer vajillerías, podemos hacer las tazas, y hemos visto, nuestra arqueología nos muestra eso, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la vajillería de Tiwanaku, que es impactante, ¿no? Están los platos, están las ollas, están los fuentes, están todo. Y lo mismo pasa en Mojocoya, por ejemplo, en los valles, y así también en tierras bajas, ¿no? Y de repente nosotros no conocemos porque no somos capaces de poder retomar nuestras raíces y proponer una cultura con identidad. ¿Qué está fallando, Elvira? Ahí está fallando bastante el tema de la educación, pero no tiene que ser educación formal, también la educación es en casa, la educación es en familia, la educación es comunitaria. Entonces creo que ahí tenemos cierta dificultad porque qué es lo que se hace, y eso yo siempre lo digo, cuando hablamos de las mallas curriculares en las universidades, por ejemplo, estamos hablando de los años 60, 70 y no se han actualizado. Entonces, ¿qué pasa con los Mucha profesores? revolución, pero no hemos transformado. Exacto, realmente. hay mucha revolución, mucha oportunidad. Yo diría incluso de pantalla hemos sido los mejores con la presidencia del Evo, como que una mega pantalla, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Detrás de eso va ese contenido de acción, ¿no? En términos educativos, como por ejemplo la carrera de alta costura debería de estar en todas las universidades públicas. La carpintería, por ejemplo, debería de estar. Los diseños, por ejemplo, de mueblería, de accesorios, debería de estar. Y no está. Y no está. Entonces, Bolivia pierde, ¿por qué? Porque como tiene ese plan de los años 60, seguimos creyendo que Europa o los pensadores, los de griega a Europa, a Latinoamérica, son los únicos que pueden pensar, pero en realidad no valoramos nuestros pensamientos, no valoramos nuestros procedimientos de la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado, y ahí hay ese complejo de separación en términos educativos. Productos culturales. Exacto. También. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la sociedad no reconoce su herencia cultural de la trayectoria de la diversidad boliviana, ya sea de tierras altas, tierras bajas, los valles? El problema mayor está concentrado en un consumo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el consumo, por ejemplo, en tema de alimentación? Tenemos una gran diversidad de la alimentación, pero siempre pensamos del importe, por ejemplo, de afuera. Pero la innovación que está un poco, digamos, de la sociedad que realmente lo hace, como por ejemplo está Manca, o está, por ejemplo, Sabor Clandestino, o está, que lo hacen desde su punto de vista. Pero como Estado, ¿por qué no unimos esos puentes? ¿Por qué no fortalecer? Porque toda esta exportación cultural tiene que ser con toda esa diversidad de producción. Y también hay que estudiar en ese sentido el problema mayor, lo que decía justamente la Glenda, y yo coincido bastante con eso, el tema de la industria nacional local. Siempre está pensada en exportar su materia prima y no está pensada en la diversificación
y además en un mercado local. Porque en el mercado local lo que hay que hacer, y en eso doy mucha perdón, razón. esas son las imágenes, disculpe Elvira, Sí. ahí están las imágenes, Entonces, una gran pasarela con una estética cholísima, por favor, y ahí está nuestra riqueza, me parece una locura. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Y yo siempre doy de ejemplo, por ejemplo, algo que a mí me impresiona. La India tiene un ministerio de textil. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Ministerio de textil lo tienen. Entonces, como tienen un ministerio de textil, ellos han hecho la producción para lo local, que tiene un precio. Tenemos, por ejemplo, el algodón, que es súper económica. Tú puedes comprar un sari con, no sé, 30 bolivianos o 20 bolivianos, que ya es una vestimenta, digamos. Entonces, después están las mezclas. Por ejemplo, está algodón, por ejemplo, con mojea, que es justamente como fibra de animal, mojea. También está pashmina, digamos, y después están las mezclas, por ejemplo, con seda. ¿Qué es lo que hace? Hace un mercado, digamos, intermedio, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un mercado que es súper económica, después tienes un mercado medio, porque tiene estas mezclas, y luego tienes un mercado de que es high, eso quiere decir muy costosa, que es, por ejemplo, las sedas, ¿no? Las sedas puras, dependiendo sus tratamientos. Por ejemplo, hay seda que realmente son, ellos dicen, ¿no? Es como oro de seda. Y el oro de seda es un trabajo de procesamiento de una selección que es de altísima calidad. Y después hay una media y después hay una baja. Entonces, eso te da patrones para poder entender y realmente consumir lo que te gusta. El mercado te ofrece esa diversidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? En Bolivia, por ejemplo, tenemos justamente Yacana, que es la industria del Estado. Su tela, por ejemplo, no es de esa calidad. Porque cuando queremos utilizar para el patrón de la tijera, en este caso, que es de alta moda, las telas tienen que ser una gran variedad, ¿no? Porque hay las estáticas y hay las que no son estáticas, que son dóciles, ¿no? Porque esos son moldeables y puedes trabajarlo, pero las estáticas tú tienes que pensar. Entonces, lo mismo pasa con el patrón del hilo, ¿no? El hilo, por ejemplo, solo lo tienen en torsión media. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo Bolivia, la artesanal de las comunidades indígenas, queremos en alta torsión. ¿Por qué? Porque el tesado del telar requiere esa torsión alta para que no se rompa. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas industrias piensan de las chompas y no piensan de sus propios telares, no piensan de sus propios trabajadores, digamos, artesanas de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estudian el mercado local, ellos no comprenden el mercado local. Se pone gente que ha estudiado, digamos, en Europa o que ha estudiado fuera del país y de repente ni siquiera conecta con lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Esa diversificación de know-how es para alguien que conozca esa diversidad y que realmente proponga, digamos, para un mercado local lo que necesita el país y también decir lo más barato, lo más económico, un intermedio y una de alta calidad como la alpaca royal. Y eso sí, yo puedo tener, por ejemplo, 1 o 2 prendas de mi vida, digamos, ¿no? Exacto. Hay posibilidades como de estos intercambios, las rebajas, cosas así. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que conocer de esa diversidad. Y hay una mano de obra impresionante en el mercado de la 16 de julio. Hay unas mantas tejidas de vicuña, alpaca, llama, de primera calidad, que hay un consumo local. Pero la industria no mira esas cosas. Entonces yo creo que más bien es un puente de conectividad que lo perdimos. De la economía de la moda a la economía del tiempo. Quedan 5 minutos, así que vamos diciendo lo más relevante para Yo me quiero cerrar. quedar charlando con ustedes Yo todo también, el día. O yo sea, también. cuántos temas que además pueden ser unas frustraciones internas, entonces poder compartirlos, pero sobre todo, o sea, identificando el problema, ambas, Glenda, Elvira, el tema que tenemos que importar nuestras telas porque manejamos una calidad y unos estándares para poder ofrecer esos estándares al mercado local y también al mercado exterior, pero sobre todo países como la India, como Colombia, como Perú, que tienen realmente plataformas apoyadas por el país, por un gobierno, que permiten realmente crear, o sea, un consumo de toda la cadena productiva localmente. Y creo que bueno, no vamos a hablar de economía, pero como estamos viendo, ¿no? Globalmente, es una preocupación y cada vez se va a volver más difícil para diseñadores emergentes, creadores emergentes, poder tener acceso a la importación, ¿no? Glenda, ¿con qué cerrarías, Glenda?
Bueno, yo cerraría con que el gobierno tiene que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar para hacer leyes donde nuestros tejidos no se vayan primero al exterior, donde la ropa realmente orgánica no se vaya al exterior, los hilados no se vayan al exterior. Tenemos que hacer leyes porque después venimos con la apropiación cultural, que más bien viene de afuera, que ya nos empiezan a vender nuestras propias cosas, y para eso necesitamos leyes donde se prohíba que si no hay bastante abastecimiento a un buen precio económico dentro del país, no debería salir afuera. Primero deberíamos ser nosotros, porque si no vamos como la quinoa, ¿no? En el exterior es tan requerida, tan querida, y aquí no se consume porque no se conoce. Gracias. Consumir lo nuestro. Así es, Glenda, Deana, Elvira. Mi última preguntita, ya nos vamos. ¿Ustedes se habían juntado antes? ¿Habían hablado así las tres? ¿Han coincidido? A esta profundidad no, hemos coincidido en varios eventos y cosas, pero creo que de acá nos vamos a tomar un café. Pues sí, de aquí y de repente vale la pena volver a hacer. Que sí. Así que agradecida por estos puentes. No, agradecida yo. ¿Cuál sería tu conclusión, Elvira? Bueno, la conclusión para mí es una responsabilidad en realidad la sociedad, ¿no? El Estado también es la sociedad, eso hay que ser bien claro, no podemos caer ahí el Estado de que es una persona, sino el Estado es la sociedad. Un gobierno específico. Sí, un gobierno, la sociedad. Y la sociedad tiene que reaccionar justamente en esa diversidad de conocimientos, ¿no? Y apreciar y además ser consciente porque el mercado está sujeto a eso, ¿no? Yo veo, por ejemplo, todos estos mercados que vienen de afuera, es una responsabilidad de la sociedad, ¿no? La sociedad tiene que exigir en tener realmente su materia prima con valor agregado. Y eso creo que nos ha faltado un montón, porque siempre hemos estado pensando en la exportación de la materia prima. Y cuando hay la exportación de la materia prima, pues el valor agregado viene de afuera, ¿no? Y eso es un gran problema y creo que eso genera un cuello de botella más que todo para los jóvenes, porque los jóvenes como que quieren trabajar, quieren hacer realmente nuevas propuestas con la moda, con la innovación, pero el mercado te ofrece una materia prima que no es de calidad y tampoco de cualidades que traiga y que pueda sustentarla. Entonces, creo que más bien estas exigencias tenemos que trabajar en conectividades y no más hay que exportar nuestra identidad, nuestra cultura, pero con valor agregado. El valor agregado está en nuestras manos, eso debería de incluso agarrarse de la mano con las universidades, con espacios de centros de educación, ¿no? Porque imagínate si estamos hablando, por ejemplo, de un sindicato. ¿Por qué no hablar al sindicato y decir, a ver, pensaremos, si ustedes van a hacer deporte, ¿qué tipo de polera usan? ¿Es polera sintética, artificial? Entonces, ¿por qué no aportar al país y pensar de una polera de algodón, que sea orgánica? Es que ellos pueden. Y lo mismo pasar, por ejemplo, yo siempre veo, ¿no?, la gran contaminación en los buses, por ejemplo. Siempre ponen películas extranjeras. ¿Por qué no poner la concientización cultural de lo que Bolivia lo tiene? Y lo mismo pasa con los vuelos. Si tú estás viajando a nivel internacional, pura propaganda extranjera. ¿Por qué no la propaganda realmente interna? Ser orgullosos realmente de quiénes somos. Decir, ya, yo voy a poner, por ejemplo, no sé, a la gran diseñadora boliviana o boliviano tal, tal, tal. O podría ser, por ejemplo, grandes intelectuales, tal, tal. Conocer y ser orgullosos realmente de esa diversidad. Y eso es lo que no lo hacemos y creo que es bien importante fortalecer toda la diversidad de los especialistas que tenemos en Bolivia.